Bueno, buenas noches nuevamente. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a ver un par de conceptos que pertenecen a la unidad 1. Vamos a ver lo que son las magnitudes. Se habla mucho de las magnitudes. ¿Quién me puede decir qué es una magnitud? Refiriéndonos a una magnitud física. El peso, Una ¿Qué es, variable. qué es una magnitud? Decimos que el peso es una Magnitud, magnitud, que la longitud... algo que se puede medir, profesor. Soy de Cervantes. Muy bien, Cervantes, muy bien el otro compañero que también contestó. Magnitud en física es todo aquello que se puede medir. ¿Y qué significa eso? ¿Será que todo lo podemos medir? ¿Será que todo es una magnitud? Reflexionemos sobre eso. Sí. Por sí, ejemplo, profe. una altura, Sí, ¿puedo medirla? sí, sí, profesor. Sí, Sí, profe. Sí, la altura se... La profundidad de un pozo, también. el ancho de una También, puerta. También, Está bien, profe. profe. sí. Entonces la pregunta ideal sería, ¿qué no podemos medir? Porque al parecer todo se puede medir y todo es una magnitud. ¿Y ustedes qué Todo creen? lo que ocupe un lugar en Todo el lo que espacio. ocupa un lugar en el espacio, ¿Es qué? Medible. En el tiempo. ¿El tiempo no se puede medir? Sí. Todo se puede. Ah, Sí, el profe, tiempo sí. sí. profe. ¿Y qué Y pasa, por ejemplo, de la temperatura? Por ejemplo, el calor lo tenemos que frío, ¿verdad? Yo al calor lo puedo medir, pero al frío creo que no lo puedo medir, no sé. bueno, se dice También. que frío es la ausencia de calor. ¿Sí? Pero no sería medible o sí. Y Sí. directamente no. Sí es medible. Directamente no. Ah, bien. Lo que medís vos es el calor, que es la magnitud física justamente del calor. ¿Bien? La medible, claro. Claro, es medible el calor. Entonces vos decís, a este cuerpo le falta tanto calor, entonces está diciendo que perdió calor. Bien, Y está correcto. diciendo, por ejemplo, que un cuerpo tiene tanto calor, está diciendo que uno es positivo y uno es negativo. ¿Sí? Bien, Cuando un cuerpo absorbe calor es positivo y cuando cede calor al medio ambiente es negativo. Así lo representamos para indicar que se gana o se pierde calor. ¿Bien? bien. Pero de igual manera, piensen ustedes, ¿qué sería aquello que no se puede medir? Por medir, ¿qué entendemos? Que nosotros agarramos un instrumento y podemos medir esa magnitud con algún instrumento. Piensen ustedes en algo que no podamos medir. ¿Creen que El hay vacío. algo? El vacío. Bueno, es un tanto complicado hablar del vacío. Vos hablas del vacío clásico, en el que decimos que no hay materia, Claro. porque hay otro vacío que es el vacío cuántico, que se generan partículas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, si hablamos del vacío clásico, ¿vos crees que no se puede medir el vacío? ¿Cómo diríamos que algo está vacío? Un espacio está vacío. Pues vacío se mide con bacómetro. Ajá, bien, bien, que es un medidor del vacío. Entonces, Bien, si hay un medidor de vacío, entonces sí se puede medir, si es medible. exactamente, ¿sí? Entonces no sería un ejemplo de lo que no se puede medir, ¿verdad? Las emociones no se podían medir, creo. Muy bien, las emociones. Las emociones es algo cualitativo, no es algo cuantificable, no es algo medible.
Algunos dicen que el IQ es una magnitud. El IQ, en cierta forma, es una referencia de algo, nada más. Yo no creo, a mi criterio, no es una magnitud el IQ. Simplemente es una referencia, nada más. Ustedes no El tienen un color, profe, no instrumento. sería otra cosa. ¿Qué? El color. Depende qué del color. La intensidad del color se puede medir. La intensidad del color se puede medir. Por eso digo, depende qué cosa. Y por De- ejemplo, con y la oscuridad pasaría algo parecido a lo del frío y el calor, digamos. O sea, yo Exactamente. puedo medir, pero la ausencia de luz no la puedo medir, o sea, la mido indirectamente a través de la luz. Claro, vos medís la magnitud que es la luz, así como medía la magnitud que es el calor. Vos Claro, medís la magnitud luz y por supuesto si está bajo, cercano a cero, significa que está oscuro, obviamente, claro. ¿verdad? Entonces, si vos medís, por ejemplo, el calor y decís que el calor está en cero, por decirlo así, vamos a decir que no tiene calor. Considerando que entrega o recibe el cuerpo ese calor, ¿verdad? Bien. Bueno, afortunadamente esto ha sido un momento reflexivo para que no, para que no tomemos como absoluto todo lo que leemos o estudiamos. Siempre me gusta hacer estos momentos reflexivos porque de esto también aprenden, ¿sí? Si yo definía la magnitud como todo aquello que se puede medir, y bueno, para ustedes era absoluto lo que yo decía, todo aquello que puedo medir, y tal vez no se imaginaban que hay cosas que no la podemos medir. Simplemente tomamos referencias para, por ejemplo, como le decía, el coeficiente intelectual, el IQ, se hace un test, ¿verdad? Psicológico de conocimiento, y en base a eso se contesta y se toma un nivel de referencia, un número que va a indicar qué tipo de coeficiente intelectual tiene la persona, ¿verdad? Pero no está medido directamente sobre la magnitud. Así como también las emociones. Yo puedo decir que emocionalmente alguien es feliz y otro es más feliz que el otro y así el otro es menos feliz, pero no puedo cuantificar, o sea, no puedo asignarle un número a la felicidad. O sea, las emociones no se pueden medir. No, yo puedo decir que vos estás feliz de estudiar física ahora en este momento conmigo y otro compañero está más feliz que vos, pero no puedo decir que él está 10 y vos estás 8, por ejemplo. ¿Bien? Claro, como que no hay algo tangible para ese sentimiento. No, no digamos tangible, porque la luz tampoco es tangible. Pero digamos digamos lo siguiente, no está asignada una escala de valoración, ni puedo Ajá. cuantificar No tiene una unidad. esa referencia, ¿me entienden? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por ejemplo, si yo digo mi compañero tiene un coeficiente intelectual de 200, ¿cómo sé si es inteligente o no? Y lo compara con otro. Ah, lo compara con otro. ¿Con quién lo comparan generalmente? Haciendo un examen. Sí, sí, pero ¿con respecto a quién? Hay alguien que se considera la persona más inteligente en el mundo, bueno, pluralmente hablando, ¿sí? Y primero lo comparamos con Einstein. Ah, bien, con Einstein lo comparan. Entonces, si yo digo que la persona tiene 200 con respecto a los 160 que tenía Einstein, entonces estoy diciendo que esa persona es mucho más inteligente que Einstein, ¿verdad? En cambio, si tengo una persona que tiene 100, estoy diciendo que es menos inteligente que Einstein. O sea que la referencia es Einstein, ¿verdad? Sí. Y bueno, uno que otra escala de valoración que tengan las mismas personas, ¿sí? Otras personas, por decirlo, perdón, ¿sí? Bueno, como decía el mismo Einstein, entonces va a ser relativo de acuerdo al punto de comparación.
Todo es relativo, como decía Einstein. ¿Sí? El querido físico Einstein. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, ¿qué podemos dar de ejemplos? ¿Qué podemos dar de ejemplos entonces en el caso de magnitudes? ¿Qué magnitudes ejemplares conocen ustedes? O ejemplos de magnitudes. Yo empiezo. La longitud. La longitud, ¿verdad? Tiempo. El tiempo. Altura. Volumen. Latitud. El calor. El tiempo. Temperatura. Energía. Podría ser el voltaje. ¿Sí? Bueno, en fin. Podría ser la fuerza también. La velocidad. Presión. Velocidad. La velocidad. Volumen. El volumen. Etcétera, Kilogramos. etcétera. Sí, el volumen es una magnitud, pero que viene directamente desde lo que llamamos longitud. El volumen lo podemos expresar como longitud al cubo, digamos. ¿Sí? Kilogramos, profe. ¿Ah? Kilogramo, bueno, que sería la unidad de lo que sería Masa. masa. Más. También tenemos, por supuesto, dentro de la fuerza que entra ahí el peso, ¿verdad? Bueno, y así tenemos bastante tipos de magnitudes. ¿Bien? Presión. También tenemos presión, tenemos intensidad del campo eléctrico, intensidad del campo magnético, tenemos el spin de un electrón, tenemos la cantidad de movimiento, tenemos el impulso y la cantidad de movimiento, tenemos el trabajo, tenemos la energía, tenemos bastante magnitudes en física. Física es el estudio de todas las magnitudes prácticamente, ¿sí? Bueno, nosotros debemos hacer alguna pequeña diferencia porque la química, ustedes van a tener química también, y seguramente los químicos les da lo mismo la masa que el peso. Ellos no diferencian entre la masa y el peso. Para ellos es prácticamente igual. No es conceptualmente igual, pero para ellos es prácticamente igual. Para nosotros es diferente. La masa es una cantidad escalar, ¿verdad? Que llamamos B, mientras que el peso es un vector, es una cantidad vectorial. Ya vamos a ver a fondo más adelante esto que estoy diciendo, les adelanto un poco. Bien. Bueno, pero ¿podríamos clasificar las magnitudes para poder estudiarlos un poco mejor? Vectorial y escalar. Claro. Se pueden clasificar en escalares. Bien. Por ejemplo, si yo les digo la longitud de su lapicera, por ejemplo, ¿cuánto mide? Como 15 centímetros. Como 15 centímetros aproximadamente, ¿verdad? Bien. ¿Puedo preguntarte de dónde a dónde mediste? ¿Mediste desde el capuchón al otro extremo o del otro extremo al capuchón? ¿Cómo hiciste para medir la longitud de esa lapicera? Desde el extremo hasta el capuchón sería. Desde el extremo al capuchón. ¿Y si lo medís al revés, te va a dar lo mismo? Sí. Bien. ¿Los demás opinan lo mismo? Sí. Bien. Sí. Sí. Entonces, asumamos que es 15 centímetros, ¿verdad? Claro. Bien. Bueno, entonces a mí me basta con decir la longitud de esa lapicera es 15 centímetros, ¿verdad? Sí. Esto es un número y esto es, ¿cómo se llama esto? Unidad. 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 Unidad de medida. Unidad de medida. La unidad de medida, ¿verdad? Entonces yo puedo definir una magnitud con el número y la unidad de medida. Y con eso me basta.
¿Por qué? Porque si yo digo que de un extremo 1 a un extremo 2 mido y me da 15 centímetros y después digo que de un extremo 2 a un extremo 1 me da lo mismo medir de un extremo a otro, ¿verdad? Y me da lo mismo Sí. medirlo horizontalmente que verticalmente. ¿Es así o no? Sí, a lo mismo. Entonces puedo decir lo siguiente, que a esas magnitudes las llamamos magnitudes escalares. ¿Sí? Sí. Vamos a definirla entonces. Las magnitudes escalares son todas aquellas magnitudes que pueden definirse bien por un número y su unidad correspondiente. ¿Bien? Eso es lo que llamamos nosotros magnitudes escalares. Profe, ¿pueden cerrar los otros alumnos? No, el micrófono no se le escucha bien. Bueno, por favor, los demás sí. Desactivemos los micrófonos, así haya la menos interferencia posible. Gracias, chicos. Vuelvo a repetir entonces. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan bien definidas por un número y su unidad correspondiente. No hace falta especificar otro elemento, otra cosa más. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí, profesor. Sí, profe. bueno, en contraposición a esto, supongamos que yo tengo un cuerpo. Tengo un cuerpo, ¿sí? Supongan que yo le diga que le aplico una fuerza de magnitud 10 newton. No se asusten tanto, tómenlo de la manera más simple. Yo tengo una fuerza de 10 newton y la aplico al cuerpo que está aquí. ¿Necesito especificar algo más? La dirección. ¿Hacia qué sentido va la fuerza? Ah, muy bien. No es lo mismo que yo aplique así la fuerza, que la aplique así o que la aplique así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por más que sea la fuerza del mismo valor, los efectos van a ser distintos. Si yo la aplico en esta forma, en la forma 1, digamos, lo que estoy haciendo es presionando el cuerpo contra la superficie, ¿verdad? Si yo O sea que el cuerpo está en reposo. sí, podríamos decir que sí. Si yo aplico la fuerza, como he marcado aquí, en la posición 2, la estoy desplazando, ¿verdad? Asumamos que no hay rozamiento ni nada, para no complicarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo estoy desplazando al cuerpo ¿hacia dónde? Sea derecha. Hacia la derecha. Y si lo aplico como está en la posición 3, a la misma fuerza, ¿qué estoy haciendo? Empujando para la izquierda, digamos. Empujando ¿Sería para... sería negativa la fuerza? ¿Ah? Sí, sería negativo la ¿Negativo la fuerza. fuerza? Sí, porque va en sentido contrario a la otra, ¿verdad? Pero la idea ¿cuál es? Que lo desplaza hacia la izquierda. O sea que los tres efectos de la misma fuerza pueden ser distintos, ¿verdad? Sí. Claro. Por eso decimos que este tipo de magnitudes, parecido a lo de la fuerza, aparte de especificar el número de la unidad, necesito especificar otro elemento, otras cosas. ¿Bien? Este tipo de magnitudes se llaman vectoriales. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Si ustedes dicen vectoriales, con E también es válido. Está aprobado por la Real Academia Española. Pueden decir vectoriales o vectoriales, como ustedes prefieran, ¿sí? Estas magnitudes, además de especificar el número y la unidad correspondiente, necesita especificarse la dirección y el sentido. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profe. Sí. Por eso estas magnitudes se representan con un vector. ¿Bien? Perfecto, profe. ¿Por qué? Justamente porque se llaman magnitudes vectoriales y podemos nosotros especificar con este ente, con esto que llamamos vector, podemos especificar ¿qué? La dirección, el sentido y el valor que corresponda, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, chicos, y acá es donde empezamos. Vamos a poner un pie en el acelerador. No nos va a alcanzar el tiempo para ver todo hoy día. Vamos a verlo mañana, la segunda parte. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a continuar. ¿Bien? Acá es donde entra un tema muy importante que es la base. Justamente, vectores. Todo más o menos entendemos lo que es un vector. Todo el que estuvo en contacto con la física en algún momento, con la fuerza, con la velocidad, tiene una idea de lo que es un vector. Por supuesto, nosotros lo vamos a definir de una mejor manera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bueno, No, profe. No, todo profe. bien. No, profe. perfecto entonces. No, Continuamos entonces. Vamos a introducir un dibujito que yo ya lo tengo hecho, todo para ganar un poco más de tiempo en el video. ¿Sí? Lo que tenemos aquí lo conocemos como una flecha, ¿verdad? ¿Un vector? Sí. Y es lo que nosotros denominamos un vector, ¿sí? ¿Cómo podemos definirlo al vector? Hay muchas definiciones, pero hay dos que me parecen las más acertadas. De todas maneras, la idea, el concepto para nosotros de vector es una flecha. No hay con qué darle, ¿sí? Es una flecha. Pero bueno, vamos a ser un poco más formales y vamos a decir que como primera definición podemos decir que un vector es un ente matemático con dirección, sentido, magnitud y punto de aplicación. ¿Bien? Voy a repetirlo. Vamos a decir que que un vector es un ente matemático con dirección, sentido, magnitud y punto de aplicación. Esta es una de las primeras definiciones que puedo dar. Vamos a dar una segunda definición. Esta es un poco menos abstracta para ustedes, que podemos decir que un vector es un segmento de recta dirigido. Es un segmento de recta dirigido. ¿Bien? De un punto a otro. Claro, porque ¿qué es un segmento de recta? Yo tengo una recta. Es un conjunto. Yo tengo una recta y tomo una parte de esa recta y eso es un segmento. Y si le agrego una flecha, ya tengo un segmento de recta dirigido. Es decir, ya tengo un vector. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿cómo representamos un vector? Lo vamos a representar con una letra mayúscula y una flechita arriba. ¿Bien? Siempre que sea un vector, lo vamos a representar con una letra mayúscula o dependiendo de la situación puede ser cualquier letra, pero con una flecha arriba.
Bien. Es decir, que para que no exista duda, yo voy a decir que un vector es un vector A si yo escribo la letra, ¿verdad? Y dibujo una flechita en la parte superior de esa letra. Ahí voy a decir que esa magnitud es vectorial, o que esto es un vector. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, profe. Bien. Yo puedo tener otro vector y por supuesto. Puedo llamarle vector B. Puedo tener un vector que sea C. Puedo tener un vector que le llame E. Bien. Puede ser un vector que le llame B. O simplemente un vector F. Bien. Aclaro que todos los vectores, todo lo que yo diga de vectores aquí, vale para cualquier tipo de magnitud vectorial, ¿sí? Todo lo que yo haga para los vectores vale para cualquier magnitud vectorial, ya sea una fuerza, una velocidad, la intensidad de campo eléctrico, el campo magnético, cualquier tipo de magnitud vectorial, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Perfecto. Todo bien. Todo bien entonces. Bueno, acá vamos a entrar un poco más en detalle. Voy a apelar a su conocimiento de matemática. Vamos a ver las componentes cartesianas de un vector. Esto es muy importante, lo vamos a ver en R2, o sea, en el plano. Bien. Ahí está. ¿A qué me refiero con componentes cartesianas de un vector? Yo puedo tener un vector como el que tenía hace un momento, ¿sí? Yo puedo tener un vector como el que tenía acá, pero tan así no me sirve. Es mejor definir sus componentes para poder trabajar mejor con él. ¿Bien? Esa es la idea. Entonces es ahí cuando yo hago una descomposición del vector. Es decir, el vector que yo tenía lo coloco entre ejes cartesianos ortogonales, justamente por eso se llaman componentes cartesianas, porque lo descompongo en un sistema de ejes cartesianos ortogonales. Bien. Por ejemplo aquí, donde por supuesto esto será y esto será x, obviamente, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Esto será el vector a y la componente en x le voy a denotar con ax. Bien, ax. Y la componente en y la voy a denotar con ai. Bien. Y el ángulo que tengo aquí le voy a poner ángulo θ. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí, profe. Sí, profe. perfecto entonces. Entonces yo voy a tener un vector que tiene dos componentes. Voy a escribirlo aquí. Tengo un vector que tiene dos componentes. Una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Bien. Denotada como se observa. Bien. El tema aquí es cómo determino esas componentes. ¿Cómo puedo hacer para determinar las componentes? De una manera sencilla.
¿Cómo puedo determinar esas componentes? Y bueno, haciendo un poco de trigonometría simplemente. Por medio de un cálculo. Seno de tita, ¿a qué sería igual? Lo opuesto, El seno de tita, ¿a qué sería igual? Ahí sobre... Ahí sobre el módulo, sí. Ahí, sobre el módulo del vector A, que yo al módulo lo identifico así, de esta manera. El mismo vector, pero encerrado entre barritas. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, Sí, profe. ahí sería igual a ¿qué? Al seno por el módulo. Al módulo de A por el seno de tita. Siempre es conveniente poner antes del seno los numeritos, ¿sí? Así puedo calcular yo la componente ni de quién. Obviamente de el vector A, ¿verdad? Y coseno de tita, ¿a qué sería igual? Al cateto adyacente, que es AX AX sobre el módulo. sobre el módulo. Y por supuesto, AX sería igual a ¿qué? Al módulo por ¿quién? Por el Coseno de coseno de tita. tita. ¿Es así o no? Bueno, allí tenemos cómo calculamos las componentes cartesianas de un vector. ¿Sí? Y bueno, ¿qué podemos hacer ya? ¿Cómo podemos calcular el módulo? Yo para calcular las componentes con estas ecuaciones yo necesito ¿qué? El módulo. O sea que en un ejercicio a mí me tienen que dar el módulo del vector y yo puedo calcular las componentes, ¿sí? Hagamos ¿Y el ángulo, profesor? Sí. Sí, también el ángulo, por supuesto. Vamos a hacer un ejemplo, ¿quieren? Sí. Sí, profe. Supongamos que tenemos que el módulo del vector A sea 10 unidades. ¿Por qué ponemos 10U? La U significa unidades. Puede ser cualquier unidad. Estoy hablando en general de cualquier vector, no especificando si es fuerza, si es velocidad, si es intensidad del campo eléctrico. Estoy hablando en general, por eso pongo unidad nada más. ¿Bien? Y el ángulo θ, vamos a asumir que es 30 grados, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto valdrá las componentes AX, AI? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto será que vale? Y bueno, apliquemos las ecuaciones. Calculemos primero la componente en X, que sería el módulo, ¿por quién? Por el coseno de θ, ¿verdad? Esto sería 10 unidades por el coseno de quién? De 30 grados. De 30 grados. Sí. ¿Cuánto da eso como resultado? 8,6. 8,6 sale en total, ¿verdad? Sí. Unidades. Bien. Bueno, vamos a calcular ahí. Bien. Mantenemos un segundito. Esto va a ser igual a ¿qué? Al módulo por el seno de θ. ¿Esto cuánto es? 10 unidades por 0,5. el seno de 30, que es 0,5. ¿Cuánto daría esto entonces? 5 unidades. 5 unidades. Muy bien, entonces. Es ahí cómo calculamos las componentes de un vector. ¿A qué componentes nos referimos? A las componentes cartesianas. Nosotros vamos a trabajar en nuestra física, vamos a trabajar con componentes cartesianas nada más. Hay otro tipo de componentes, sí, puedo descomponerlo en un sistema de ejes cualquiera,
En otros estudios de física se hacen en general las descomposiciones y lo tienen como caso particular a este de las componentes cartesianas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí, profe. acá Sí, profe. voy a agregar algo más aquí. Si nosotros queremos calcular el módulo, ¿cómo hacemos para calcular el módulo de a partir de las componentes? O sea, teniendo Aplicando el teorema de Pitágoras. Exactamente. Como acá se me forma un triángulo rectángulo, yo puedo aplicar Pitágoras. ¿Para qué? Para poder calcular esa longitud, ¿verdad? Es así. ¿Cómo me quedaría a mí para calcular qué? Módulo. La longitud del vector. Para calcular la longitud del vector que le llamamos, ¿cómo le llamamos a esto? Le llamamos módulo. Módulo. También le podemos llamar magnitud. Le podemos llamar norma. Le podemos llamar intensidad. Diferentes nombres. Le doy la mayoría de los nombres que se manejan. ¿Por qué? Porque en alguna bibliografía lo van a ver de una manera o de otra. Nosotros generalmente nos manejamos con magnitud, ¿sí? Entonces decimos, calculamos la magnitud del vector de esta manera. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Profe, ¿Está todo No, bien? profe. No, profe. Bien. Bueno. Vamos a ver entonces, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver las formas de expresar un vector. Nos va a servir mucho esto. ¿A qué me refiero con formas de expresar un vector? ¿Cómo indico yo un vector y sus componentes? No puedo hacerlo como lo hice anteriormente. Yo lo hice así, en un modo informal. No puedo hacerlo así. Debo expresarlo de otra manera, un poco más simbólica, más matemática. ¿Bien? Esto era la idea que yo le daba, ¿para qué? Para que puedan entenderme lo que iba a explicar, ¿sí? Como una suma algebraica. Puedo expresarlo básicamente de dos maneras. Como par ordenado. ¿Cómo sería como par ordenado? Yo tengo el vector, un signo igual, entre paréntesis separado por coma coloco las componentes. Esto sería en forma de par ordenado. ¿Bien? Justamente ya saben por qué se llama forma de par ordenado. Porque los puntos en el plano tienen forma de par ordenado, ¿verdad? Entonces prácticamente un extremo del vector es como si fuera un punto, ¿bien? Siempre va desde el origen al extremo donde está la flecha, ¿bien? ¿Comprenden hasta ahí? Sí, profe. La otra forma es de en forma cartesiana. ¿Cómo sería la cartesiana? Esta es un poquito más complicada de entender, pero no se preocupe, ya lo vamos a ver. Por qué dejo lugar, ya van a ver por qué. Acá voy a poner esto. Esto que está aquí se llama
forma de expresar un vector en forma cartesiana. También se llama forma de combinación lineal. No se asusten con la notación, ¿sí? Simplemente ustedes tienen que entender como que esto que está encerrado aquí es parecido a lo de arriba. Tienen las componentes AX y AI. ¿Cómo se llaman estas I y J? Esta I y J se lo conoce como versores. ¿Y qué hacen los versores? Simplemente sirven para apuntar. Sirven, pongo yo. Lo más correcto sería, se utilizan para apuntar en dirección a los ejes, ¿sí? ¿Bien? ¿Estamos? Sí, profe. Sí. En dirección a los ejes. Bueno, ¿qué significa esto? Vamos a tratar de explicarlo un poquito, ¿bien? Vamos a hacerlo con otro color. Acá tengo unos vectorcitos, que esto sería Y, porque esto corresponde al eje X. Y acá tendría otro vectorcito, porque esto correspondería al eje Y. Este sería J. Acá tengo los versores Y y los versores J. ¿Qué es lo que hacen? Me denotan que esta componente está apuntando en la dirección del eje X. ¿Cuándo es útil esto? Ahora no lo van a notar porque yo le he puesto AX. Ustedes saben que es la componente en X, ¿verdad? Pero si le pusiera otra letra, sí, cobraría importancia el ponerlo así, de esta manera, como forma cartesiana. ¿Bien? Esto sería, por supuesto, el vector A, obviamente, ¿no? ¿Sí? Estos versores tienen como norma o como magnitud 1. Por eso se dicen que son vectores unitarios. ¿Bien? Estos versores tienen norma 1. ¿Por qué norma 1 o magnitud 1? Para que no afecten la ecuación. Simplemente para que justamente me sirva para apuntar nada más. Por eso es necesario que tengan norma 1. Si yo a esto lo convierto en una ecuación que sea obviamente de escalares o de magnitudes solamente, no me tienen que afectar estos versores I y J en la ecuación. No tienen que influir, no tienen que multiplicarse por nada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que sea norma 1. Bueno, igual ahora voy a profundizar un poquito más en esto de los vectores unitarios. ¿Hasta aquí se entienden? ¿Quieren preguntar algo? Sí, profe, todo bien. ¿Está todo bien? ¿Todos Se están entiende, profe. Todo bien. todos están en la misma? ¿Entiende, profe? Muy bien, chicos. Entonces, resumiendo, podemos expresarlo en forma de par ordenado y podemos expresarlo en forma cartesiana recurriendo a los versores. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno,
Vamos a continuar entonces. Vamos a ver lo que son los vectores unitarios. Bien. Bueno, como decía anteriormente, los vectores unitarios, que justamente son versores, o mejor dicho, los versores están dentro de lo que llamamos vectores unitarios, solamente sirven para apuntar. ¿Por qué se llaman unitarios? Hoy tiene valor 1. Porque la magnitud es 1. Bien, eso tiene que quedar bien estable en su mente. Recordar que se le llama así, ¿por qué? Porque tiene magnitud igual a 1. Bien, supongan que yo tengo un vector A. Lo expresemos en la forma de par ordenado. Esto sería X y sería ahí, ¿verdad? También recordemos que la norma de este vector es igual a la raíz cuadrada, ya X cuadrado, y su componente ni también al cuadrado. Bien. ¿Cómo puedo yo definir un vector unitario a partir del vector A? Lo denoto de esta manera. Pongo vector A y debajo pongo una U. Entonces, ¿qué tengo? Ni más ni menos que ¿qué? Un vector unitario de A. Pero, ¿a qué será igual? Bueno, hay una regla práctica para convertir, por decirlo de alguna manera, un vector cualquiera en que sea vector unitario. ¿Y es cuál? Si yo divido cada componente en la norma, se transforma en un vector unitario. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿cómo podemos demostrar eso? Bueno, calculemos la norma de este nuevo vector, del vector unitario, que se supone que es unitario, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, si me dan magnitud 1, es porque justamente la regla es válida. Bien, vamos a calcular entonces la norma de A unitario. Va a ser la componente esta al cuadrado. Bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Bueno, sigamos. Podemos distribuir la potencia con respecto al cociente y nos quedaría ¿qué? Nos quedaría así, ¿verdad? Bien. Hemos distribuido la potencia con respecto al cociente en ambos términos y nos queda de esta manera. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos extraer como factor común, ¿quién? El denominador, lo cual nos quedaría así, ¿verdad? Y entre paréntesis nos quedaría ax cuadrado más ay cuadrado. ¿Hasta ahí estamos? ¿Y esto qué es? Esto que tengo acá entre paréntesis, ¿qué será? Ahora. ¿Ah?
¿Qué es el Es el módulo? módulo del vector A. Es el módulo al cuadrado del vector A. ¿Sí? ¿Lo puedes simplificar con el denominador? O sea que me quedaría así. ¿Bien? Esto que tengo aquí entre paréntesis es el módulo al cuadrado. ¿Por qué? Si yo elevo al cuadrado esta ecuación, esta que tengo aquí, me quedaría que el módulo al cuadrado del vector A es las componentes al cuadrado sumada a ellas, ¿verdad? Entonces puedo simplificar esto, con lo cual me daría 1. Y finalmente, la raíz cuadrada de 1, ¿cuánto es? Y 1. 1, ¿verdad? Con lo cual queda demostrado que si yo divido las componentes individualmente entre el módulo o la magnitud de ese vector, el vector original se transforma en vector unitario. ¿Bien? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, vamos a ver el concepto entonces. ¿Cómo sería el concepto? Si yo tengo un vector A, bien, este vector A tiene una magnitud que le llamamos magnitud de A, ¿verdad? Vamos a colocarlo en negro. Acá sobre esto yo tendría un vector unitario. Entonces yo podría expresar el vector A de otra manera. Lo voy a hacer en otro color. Lo voy a hacer en azul, por ejemplo. Yo puedo expresar el vector A ya de otra manera. Lo puedo expresar así, como el módulo de A multiplicado por el versor. Perdón, el vector unitario de A, ¿sí? Esto es otra forma de expresar el vector. ¿Y por qué nos complicamos tanto? Ustedes saben que lo que yo tengo en el primer miembro de una ecuación debe ser equivalente o igual a lo que tengo en el segundo miembro, ¿verdad? Si yo de esta primera parte, si yo en esta primera parte tengo un vector, en la otra parte también debo tener un vector. Y esto coincide. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí. ¿Por qué? Sí, profe. ¿Por qué digo esto? Sí, profe. ¿Por qué digo esto, chicos? Porque voy a aclarar lo siguiente. Ustedes habrán observado a sus profes o a sus compañeros que escriben algo así. Por ejemplo, ¿sí? ¿Ustedes creen que está bien esto? ¿O que escriban así? ¿Ustedes creen que está bien? Está mal porque tiene que haber dos vectores. En el primer miembro, en esta parte, tengo un vector. Y en la segunda parte no tengo un vector, tengo un número. ¿Por qué? Porque la magnitud de un vector es un escalar. ¿Cómo sería la forma correcta de escribir esto entonces? Sacándole la flechita de arriba de la F. Sacándole la flechita o agregando las dos barritas. Esto sería lo correcto. O esto. Pero nosotros nos vamos a manejar de esta manera. ¿Por qué? Para evitar que ustedes se olviden la flecha en realidad, no es porque saben que no la tienen que poner, ¿sí? Entonces esta parte también lo correcto sería que colocar así 5 unidades. ¿Por qué?
Porque de esta manera yo tengo en el primer miembro un escalar, o sea, un número, y en la otra parte también. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? O simplemente colocando así. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Que valga la aclaración. Sí, profesor. Acá están para aprender. Hay muchas cosas que hacen, se dicen, y realmente no son tan así. ¿Bien? Yo he observado a mismos profesores, obviamente, alguna vez escribir esto. Eso es incorrecto. No puedo igualar una cantidad vectorial con un número. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo voy a hacer mucho hincapié en lo que es una magnitud vectorial en sí y lo que es la magnitud de esa cantidad vectorial. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí, Sí, profe. Pero, profe, Profe, ¿puede volver a la página anterior? Quería ver una Sí. cosita. ¿Aquí? Sí, ahí está, gracias. Dime. Profe, hay un compañero que no se puede reunir. Ya vamos a conversar, chicos, sobre eso, ¿sí? Bueno, por esta vez finalizamos aquí. Si Dios quiere, mañana vamos a continuar. Tenemos que terminar con el tema de vectores. Ustedes tienen que aprender a sumar vectores, restarlos, multiplicarlos. Y para ello se requiere bastante tiempo, así que vamos a continuar mañana, ¿sí? Sí, profe. ok, ok, profe. profe, Listo, profe. Bueno, Sí, profe.